Hola, estamos en un nuevo episodio sin descubrir el hilo negro. En esta ocasión es para hablar la lucha que debemos de concretar para prohibir el matrimonio infantil y la cohabitación forzada. Debemos cuidar a nuestras niñas y niños. Las niñas deben de ser niñas y no esposas, y mucho menos madres. Te vamos a abrir una conversación. Soy Gabriela Félix, diputada local, junto con Michelle Lucero, directora de la Fundación Nueva Generación, para platicar con Eufrosina Cruz. Ella es una luchadora por todo el país, han dado para prohibir el matrimonio infantil y la cohabitación forzada. Ya van 9 estados donde se ha aprobado que sea un delito. Lo que apenas está siendo un delito debió haber sido siempre, ya en 9 estados es realidad, y en Sonora vamos por ese camino. Hemos ingresado una iniciativa de ley para que así sea, pero queremos hablar de qué hay atrás de esa iniciativa y de esa problemática que viven nuestras infancias. Pero antes de entrar al tema, tienen que conocer a Eufrosina Cruz, consigan su libro. Ella es una de las 100 mujeres más poderosas de este mundo porque han cambiado las realidades sociales. Imperdible. Hola Michelle. Hola Eufrosina. Contenta de tenerte por aquí. Qué bonita presentación. Bien emocionada siempre. Ay, es que estoy emocionada de tenerte aquí. De verdad, sí, no puedo con la emoción, si no me quedo así quieta toda la emoción. Oye, Eufrosina, ya di yo unos datos ahorita de cómo has avanzado en esta lucha, pero te quiero preguntar, ¿a partir de cuándo empezaste esta lucha? Porque déjenme decirles que la primera lucha que ella logró es modificar la constitución de su estado, de Oaxaca, y también la constitución federal, para que las mujeres de los pueblos indígenas pudieran votar y ser votadas, algo que no se hacía porque por encima de la constitución estaban los usos y costumbres. Y entonces ella logró afirmar dentro de la constitución el derecho de las mujeres de los pueblos indígenas a votar y ser votadas, un derecho que empezó a garantizar por su estado, pero que ahorita es realidad en todo el país. Pero una vez que brincó esa lucha, pues no se quedó quieta esta mujer. Y entonces dijo, ¿qué otra cosa debemos de proteger a las niñas y a los niños? Y empezó a revisar, porque ha sido 2 veces diputada federal y una vez diputada local. Y entonces se dio cuenta que a pesar de que el Código Civil prohíbe el matrimonio, pues no tiene sanción. Y entonces empezó esta lucha para que tuviera sanción y empezó a recorrer el país para que se penalice. A partir de ahí, cuéntanos, y luego vamos contigo, Michelle, para que nos cuentes los datos de Sonora. Sí. Bueno, primero que nada, siempre es una gran responsabilidad y un gran honor el que mujeres tengamos este tipo de conversaciones, porque también históricamente se nos ha dicho que las mujeres no podemos dialogar, porque juntas ni difuntas, dicen, ¿no? Y creo que también esta conversación está rompiendo paradigmas de que va más allá, o sea, estos estigmas que nos han impuesto, pues lo estamos también derrumbando y derribando, de decir, no, somos capaces de dialogar, de admirarnos, pero sobre todo de unir estas causas y poner en el centro los datos, las historias de lo más importante que debe de tener una sociedad, un país, que son sus niñas y sus niños, ¿no? Porque muchas veces pues hablamos de todo menos de las niñas y de los niños, hablamos de todo y no hablamos de que somos uno de los países con mayor índice de matrimonio infantil o cohabitación forzada en el mundo. ¿Qué significa eso? El que México ha permitido históricamente el que una niña se convierte en mamá a los 12, 13 años, en el que cohabite, conviva con alguien que ni siquiera conoce y que el sistema pues lo ha justificado en la cultura, lo ha justificado en la costumbre. Es que así son, es que así ha sido, ¿no? 2, ha permitido que las niñas sean mamás, sean esposas. Caramba, ¿qué tipo de sociedad somos? 3, eso trae consecuencia a otros delitos. La trata, la pornografía infantil. Somos de los primeros países en la industria de la pornografía infantil, ¿sabes? Somos el primer país que trafica el cuerpo
de nuestras niñas. Sí, Y lo hemos normalizado y le hemos llamado costumbre, lo hemos llamado es que son pobres, es que así viven en sus pueblos, es que viven en áreas rurales, es que su colonia no hay. Ese no es responsabilidad de las niñas y de los niños, es responsabilidad de un Estado que debiese garantizar a que sean niñas, a que sean niños, ¿no? Entonces, y inicia esta lucha precisamente, pues, inicia por mi historia, por la historia de mis abuelas, por la historia de mi mamá, por la historia de mi hermana, porque ellas no pudieron nombrar lo que hoy yo nombro, ¿sabes? Y porque tú eres hija de un matrimonio infantil. Y soy sobreviviente de un matrimonio infantil, o sea, qué fuerte, o sea, soy la hija de una mujer que la casaron, soy la hermana de una mujer que la casaron a los 12, 13 años. Soy la nieta de una mujer que la casaron a los 12, 13 años. Imagínate. Y yo soy sobreviviente si no, yo fuera abuela. Y el sistema lo siguiera nombrando. Es que es la costumbre. Como tu hermana, que tiene, a los 31 años ya tenía 9 hijos y ya era abuela. Imagínate. A los 31 años. O sea, dices, ¿qué está pasando? Y por eso, pues se volvió causa mía cuando aprendí, descubrí, arrebaté mi conciencia de decir, chingao, ¿cómo? ¿Esto es costumbre? ¿Cómo? No la quiero, no la quiero. Y lo más valioso de esto, Frosina, es que yo veo a una niña cuestionando. O sea, una niña diciendo, esto que es normal, no me parece normal o me parece injusto, o lo veo que espacios donde no quepo, no se me permite entrar. O sea, es una niña la que ya está con estos cuestionamientos. Y cuánto nos queda por avanzar de abrir esos espacios para las niñas y los niños, porque también esas voces y esas oportunidades de cuestionar el sistema empiezan desde ahí. ¿Y sabes por qué está Eufrosina aquí? Porque Eufrosina, bueno, en el libro, ya les dije, cómprenlo, aquí viene, habla de que Eufrosina a sus 12 años salió para evitar ser casada y se empezó a construir su futuro. Pero creo que inició, como dice Michelle antes, con alguien que marcó mucho mi vida, que fue mi maestro, y creo que el reto que tenemos, las tres y la sociedad, es enseñar a nuestras niñas y a nuestros niños a cuestionar, a incomodar, ¿sabes? Sí. Porque nos han enseñado que incomodar, entonces somos las locas. Las malas. Las malas. ¿Cómo? No hables. Sé modosita, no te metes en problemas. Siéntate así. Siéntate así. Y luego al sistema, no des esos datos, no, porque te van a llamar. O sí están esos datos, pero también estamos haciendo esto, somos buenitos, hacemos cosas buenas. Todo el mundo hace cosas buenas, pero eso no significa que haya cosas malas que corregir. Y entonces yo ahora, porque ese maestro me enseñó a cuestionar e incomodar, ¿sabes? Y entonces por eso creo yo que nuestro gran reto es decir a las niñas y a los niños, incomoden, que sea bronca de quien no le gusta que le digas la verdad. Tu maestro Joaquín. Sí. Sí. Oye, ahorita que decías eso, que es una cuestión de usos y costumbres, pareciera que solamente abusos y costumbres. No es un tema solamente de las poblaciones indígenas, es un problema también de las partes urbanas y rurales. Es un problema de un sistema que lo justifica en las desigualdades, sea en la comunidad indígena o sea en las áreas rurales, sea en las zonas conurbadas. Todo es justificado en la desigualdad, ¿no? Es que no saben. No, de hecho, evaluando los datos del Tú estado, que tienes los datos. Sí. De Sonora, a ver, échatelos, Michelle. O sea, en todos los municipios se encuentran casos de adolescentes madres, ¿no? Entre sus 12 y 17 años. Y sucede, sí, en la capital, en las ciudades más grandes de nuestro estado, son 72 municipios, imagínate. Y por ejemplo, San Miguel de Arcasitas, que son 600 niños, el 10%, es decir, más de 60 adolescentes, son madres. O sea, sucede desde los municipios más pequeños y también en las grandes ciudades del estado. O sea, no hay esa diferencia, no ese fenómeno que uno diría, allá en lo más alejado, en esa población que no se ve, que casi no escuchamos de ella. No, sucede más cerca de lo que creemos. Aquí en Sonora
en el último censo se registraron casi 6,000 casos de adolescentes casados o en unión libre. Y creo que el tema de cohabitación forzada es un concepto perfecto porque también engloba esta parte, ¿no? Se engloba tan permitida, todo. tan normalizada como podría ser la unión libre para no entrar en un tema legal, ¿no? Buscar esos vacíos que hasta hoy son muy permitidos. Sí, y si al final de cuentas, por ejemplo, dices, ahorita mencionaba Frosina, es que se las entregan a alguien que ni conocen, una niña está obligada a casarse o a tener una unión con alguien que ni conoce, pero también puede que lo conozca, y la responsabilidad del adulto es decir, no. Y la responsabilidad del Estado es cuidar a esa niña, porque muchas veces pueden salir de sus casas por violencia, por maltrato, por otro tipo de abusos. ¿Y dónde está el Estado como autoridad para proteger a esa niña, niño o adolescente? Entonces me parece que son muchas circunstancias, pero que esa lucha que empezó Frosina, yo no me imagino por todo lo que pasaste a tus 12 años para construir otro destino que no fuera tu origen y que no deseamos que lo tenga que pasar otra niña u otro niño, ¿no? Por eso estamos aquí, para que origen no sea destino, porque yo siempre he dicho que venir de la adversidad y toparte con el no de una estructura y que la aspiración máxima de esa estructura es que seas la que atiende a otra familia y ya no tu familia. Claro. Porque huyes, porque atiendes a tu familia, de que, pues como eres la mujercita, pues tienes que atender a tus hermanos, tienes que atender a tus papás, etcétera, etcétera. Sales de tu entorno, entonces la visión de esa estructura es que, pues Frosina nada más está apta y preparada para atender ahora a otra familia, A los otros. porque construir su historia no. Entonces su origen es ser la trabajadora o la nana de la casa más nice de la ciudad. Imagínate, eso es lo que A lo que pueden aspirar. Veces, hoy este sistema le dicta a las niñas que nacen la desigualdad, no precisamente de las niñas indígenas, sino que de estas estructuras desiguales, de decir, como la niña, la hija de tía Meche que vive en la colonia donde no hay luz, pues ahí es donde voy a buscar a alguien que me ayude aquí en la colonia A limpiar, ¿sabes? Entonces, Sí. chingado, pues no. Entonces, por eso es tan importante pues el hablar todas las consecuencias de esta permisión, de esta cohabitación forzada, porque tienes razón, muchas de estas niñas que dicen, mejor me voy a juntar Claro. para salir de esta desigualdad, y no sabe que va a llegar a otra desigualdad que se añade la violencia que pueda vivir con quien va a cohabitar, aunque sea de su misma edad, ¿sabes? Incluso peor, ¿no? Oye, me encantó cuando dices, soy políticamente incorrecta. Sí, hay que ser políticamente incorrecta siempre. Me encanta. Pues, ¿cómo llevarías no sé, porque el matrimonio infantil está prohibido en este país desde el 2013. Los primeros códigos. Pero, pues, siguen los casos dándose de cohabitación forzada, quizá no hay un acta de matrimonio, pero está ahí la situación, ¿no? Por eso es importante los datos que trae Michelle, pero también por eso es hacer esta diferenciación, ¿no? De decir, porque todo el mundo dice, ¿cómo va a estar sucediendo si ya está prohibido? Sí, lo que no está tipificado como delito, aunque esté prohibido, de nada sirve la prohibición si no hay una sanción ante esa prohibición. Porque sucede. Ni siquiera las cifras de las que tenemos evidencia son suficientes para demostrar el fenómeno de esto. O sea, hablábamos hace poco, el tema de sugar daddies, estos conceptos donde sabemos que son hombres que a través de un monto económico pueden someter a adolescentes. Y ese sugar sugar es trata. Y resulta muy atractivo y cómico y jajaja, pero realmente esta es una violencia grave que nos debería estar ofendiendo y la deberíamos estar rechazando. El tema es que sí. Sí, porque luego salen las voces que dicen, es que es una decisión mía. Ok, pero todas serán decisiones. Pero una niña de 15, 17 años, de Gaby, no puede todavía estar en esa conciencia absoluta
Pero el señor sí. Estoy de acuerdo. Y sus Entonces- padres y cuidadores. Estoy de acuerdo y por eso me molesta mucho que el estupro, que es esa cosa de que como ella consintió, aunque tenía 15 años, ya no es violación. Y entonces aquí en Sonora el estupro tiene un castigo de 3 a 6 años, cuando la violación lo tiene de 10 a 20. Y ya brincaron esa No, situación. pero imagínate qué fragilidad y qué frustrante es que pueden dar la vuelta A la ley. a la ley y decir, no, pues fue estupro. Ajá. Entonces atrás de esa niña hubo presión, hubo muchas circunstancias. Así es. Por eso es importante, vuelvo y repito, poner estos vacíos legales para que el agresor pues salga y que la niña siga siendo la responsable de una decisión que ni siquiera tomó. Entonces, Claro. por estos vacíos y estas trampas de la ley. Claro. Oye, Ofrecina, y danos un contexto más, pues en esta rebeldía no revolucionaria, porque eres más rebelde que revolucionaria. Específicamente, ¿cómo has ido avanzando en los estados del país y qué es exactamente en lo que se tendría que convertir México después de haber logrado que los 32 estados de México tipifiquen el delito de matrimonio infantil? Es una pregunta muy Pues, ¿cómo lo imaginas? muy fuerte, Ya ¿no? sé, Porque yo lo decía hace ratito, no me pregunten porque no me hagan responsable también de lo Claro. que sigue, ¿sabes? O sea, yo me hago responsable de lo que me toca hacer para modificar una acción que debió de haber sido delito siempre, por mi historia, por la historia de todo mi entorno, digamos, pero es complejo también porque hace ratito yo decía, pues todo el mundo me presume, ¿no? Paridad, llega una, llegan todas. Pues, no chinguen, ¿no es cierto eso? Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estoy enfrentándome a historias de niñas como la de Daisy, esta niña chiapaneca que estuvo entubada porque sus órganos se reventaron, porque este país permitió que fuese mamá a los 13 años. Y entonces dices, entonces no. Y entonces, pero también agradezco hoy el que se esté ya hablando, ¿sabes? No de Ofrocina, sino que de la cohabitación forzada. ¿Por qué era importante nombrarlo como cohabitación forzada? Porque la cohabitación forzada abarca todos estos vacíos legales. Porque al final del día la convivencia lo ejerce los adultos en donde obligan a una menor a convivir, a cohabitar con alguien que ella no eligió o eligió inconscientemente, porque ahí también lo dice. Eres menor de edad, no eres consciente todavía lo que significa cohabitar, convivir. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Embarazos infantiles. Un proyecto de vida trunco. Exacto. Secuelas que dejas de la escuela, el ciclo de violencia que se va a repetir, el que la sociedad te lo justifica en la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no nombremos esto como lo que debió de haber sido siempre, que es un delito en nuestros códigos penales federales, ¿no? Que mucha gente a lo mejor lo ha cuestionado porque dicen, tenemos un montón de delitos, tenemos muchos ahí en el Código Penal y nada funciona, vives en México. Entonces, esa es la respuesta que le vamos a dar a nuestras niñas. Es la respuesta que vamos a hacer, es que vamos a hacer política pública, no frieguen. Es que no hay presupuesto. Es que no hay presupuesto. Entonces, por eso ahí interviene la sociedad civil, el activismo y estos datos que trae Michelle, porque los datos incomodan, la estadística incomoda, Claro. y siempre el poder le va a decir, pues tus datos no coinciden, ¿no? Pues ni modos, pero es los datos que están, ¿no? Y son los datos que INEGI saca, pero si vas a ras de tierra, tus datos que trae Michelle triplican, ¿saben? Suben, es la punta del iceberg de lo que está, pero los datos sirven para ponerlo en la mesa, de decir, esta es la razón por la que Gaby está presentando esta iniciativa, y no es causa de Gaby, es
causa de las niñas sonorenses, ¿no? Y hay que señalar también a quien no lo quiera avanzar. Claro, y como decía ahorita, decías, está ligado a otros delitos, está ligado al delito. Michelle trae unos datos ahí muy interesantes, por ejemplo, en Sonora, platícalos, Michelle, el tema de reclutamiento infantil, cómo también esta cuestión de cohabitación puede estar relacionada a la trata, ¿no? Mientras más nos metemos en datos, en evidencia, hasta vas ligando, ¿no? O sea, temas de menores de edad desaparecidos, por ejemplo, ¿cómo ves una diferencia en la situación de mujeres, niñas víctimas de abuso sexual en el estado? Y casualmente se disparan los picos exactamente en los mismos periodos de tiempo que nos van dando como una ruta de decir, a ver, o sea, si se disparó el reclutamiento de menores de edad, o los vemos más en las noticias en medios de detención de adolescentes participando en ataques armados, pero también se dispara el número de menores de edad desaparecidos. Años históricos, en Sonora el año pasado fueron 442 casos de menores de edad desaparecidos, como nunca. O sea, hay una emergencia en estos últimos 2 años de menores de edad desaparecidos. Y de esos desaparecidos, ¿cuántos son niñas? Creo que es el 64%. O sea, imagínate, y ahí te va dando otro indicador. Sí, precisamente. Y específicamente sí hay ciertas violencias que afectan más a niñas, otras que afectan más a niños, que vas viendo una relación de género y que te permite identificar a qué están más expuestos, pero el tema es que al final estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, menores de edad, que ninguno o ninguna merecería vivir o enfrentarse bajo una condición que no es lo ideal para su desarrollo, ni para y te topas, seguramente te ha tocado, que nadie quiere hablar. No, y esa es otra, sí, de verdad. Porque son niñas y niños, porque no votan. No interesan tanto, incluso como familias, cuando hablamos de la prevención y empezamos a decir qué importante que tengan estos espacios en familia donde las niñas y niños opinen, que preguntemos cómo les va en su escuela, qué está pasando, identificar casos, qué hacer, cómo canalizarlos, cómo atenderlos también a los maestros. Es toda una ruta de mucha incidencia, de buscarle por todos lados donde sea posible y de incomodar. Esta palabra esta semana me ha hecho demasiado ruido, incomodar, porque no es agradable desde acá. O sea, como activista, no. O sea, es incómodo, es muy frustrante porque mucho. No sabes qué hacer con esos datos, porque mucho. No son números, son personas, son niñas, son niños. Sí. Nos están necesitando como sociedad. Sí, y qué mejor que el presupuesto estuviera dirigido a resolver eso. Si cuidamos a nuestras infancias, hay una frase que me apoderé, no es mía, yo me apoderé de ella, y que dice que la situación que enfrentan nuestras infancias es el tipo de sociedad que somos. Y ahorita diste unos datos de los primeros lugares que enfrentamos a nivel mundial como país en pornografía y en trata. Embarazos infantiles. Pues eso habla de que somos una sociedad muy mala. Tenemos que cambiar como sociedad lo que somos en México. Que nos indignamos, o sea, somos una sociedad que nos indignamos y que nos desgarramos la vestidura, pero somos una sociedad que no actuamos tanto ante este tipo Y tienes un ejemplo para decirnos eso. ¿Qué pasó con la niña que nos mencionaste de Chiapas? Daisy. Es impresionante que se tuvo que regresar con su agresor. Y que digan, es que vamos a investigar. Dices, ¿qué vas a investigar? Hubo muchos delitos aquí, empezando por la Secretaría de Salud, que recibió una menor de edad y quien fue a entregar a Daisy fue su pareja. ¿Qué debió de haber sido hecho esa dependencia? Su protocolo. ¿Cuál es no puedo concebir, ¿saben? Sí. Que ni una dependencia de los 3 niveles de gobierno en ningún estado tenga un protocolo de acción ante este tipo de casos. Ante Daisy. O sea, llegas, Secretaría de Salud, ¿qué haces? Pues se supone que tienes un formato. No puede ser que no hubo un registro prenatal. O sea, estaba en su 6º mes, en su 7º mes, Daisy. Me pongo chinita. Y entonces, bueno, obviaste el registro prenatal. Ya llegó porque ya estaba gravemente. ¿Quién la llevó? Lo primero, el protocolo iba a ver tú. ¿Quién eres? ¿Por qué la traes?
No, No, nomás eso, se la regresaron. recibieron como si fuera una adulta. Perdón, no estás recibiendo una adulta, estás recibiendo una niña de 13 años. De 13 años gravemente, porque su cuerpo se está desgarrando, porque tú permitiste que en ese cuerpecito esté desarrollándose una vida. Entonces, sí me cala, ¿sabes? Sí. Porque Duele. duele porque eh, yo que tengo contacto con historias reales de mi hermana, de que me diga, es que yo aprendí a ser mujer después de haber parido 3 hijos y que yo no entendía por qué siempre llegaba al panteón. Pues claro, porque enterraba esos pedazos de producto, porque no se lograban. Su Y cuerpo no entonces, estaba para que se lograra. claro, ¿sabes? Y entonces aprendió a ser mujer después de haber parido 3 productos y que todavía, si se hubiese atrevido a decidir y a no tener ese producto, le hubieran dicho que es pecadora, Y ¿sabes? asesina. Y asesina. 3, otra vez la solución es que ella sea la que se exponga y el agresor ¿qué? ¿Sabes? Entonces siempre a las niñas es a quien se tiene que cargar las culpas, las soluciones y, Y el comportamiento social. y el comportamiento social. Sí. Y entonces, por eso es tan importante, vuelvo y repito, el iniciar, que es lo que yo decía, es la punta del iceberg de todo un chorro montón de cosas Que hay hace que falta, hacer. que hay que hacer. Y esa pregunta que yo... perdón, No, adelante, nada Michelle. más, y que no podemos esperar que Eufrosina Cruz resuelva el Claro. problema, que deberían de generar en nosotros esa inquietud de activarnos. De hecho, mi pregunta iba en ese sentido. ¿Cómo imaginé este México? Yo estoy muy contenta de encontrarme con mujeres como ustedes. Encontré a Michelle y empecé a hacer equipo contigo. Te vi a ti, inmediatamente empecé a hacer equipo contigo y la idea es, ojalá este México tuviera esa red de trabajo y que no diga voy a hacer, que lo haga, ¿no? Encontrarlos haciendo. Encontrándose. Y está cañón, fíjate, porque de repente me ponen y me etiquetan, ¿no? Eufrosina, mira, ¿ya viste este caso? ¿Qué vas a hacer? Y yo, Sí. te lo juro, o sea, ¿no te ha pasado? Sí, me Como pasa de activista, verdad. Y oye, que uno Michelle, tiene que entrar. mira, estos datos, ¿ya fuiste? Pero tú que me estás enviándolo tú, ¿ya fuiste Escuché tú? ¿Y por qué no radio, haces aquí te esto, O no? sea, Sí. Ajá. está cañón la carga, o sea, de Sí. verdad, o sea, de decir, oye, ¿pero qué nos pone que ya hiciste la ley? Entonces de nada sirve. Ajá. O sea, dices, o sea, perdón, soy una ciudadana de este país que decidió abrazar una causa, pero que no es responsable para que eso que yo estoy provocando se aplique. Claro. ¿Quiénes somos responsables de que se aplique? Todos. Y los Y a ciudadanos Todas de veces este creo país. que no nos damos cuenta del poder de nuestra voz. Hace poco estábamos en una universidad y les decía, de verdad todo esto que suena como mucho trabajo de muchos años, muy rimbombante, está bien cerquita. Es cosa de apropiarlo, de que genuinamente sea una causa que nos importe, encontrar un modelo de incidir en redes sociales, crear contenido. Hay muchas Exacto. formas y muchas maneras Sí. de entrar y que esto empiece a tomar presencia, pero a veces lo vemos muy lejano y está tan cerca de nosotros como sociedad. Es cosa de arrebatarlo. Hay Sí. una frase que nos decía en los foros que hicimos por el Sonora que las niñas y los niños se merecen. Una señora que tiene un albergue de atención a migrantes y sus familias migrantes. Yo decía, los niños son de todos. No, me dijo. Los niños son nuestros. Apropiate. No es de todos es todos. Nuestros. Desde ahí debemos empezar como sociedad. Por eso es lo que yo decía, son nuestras niñas y niños. O sea, lo más importante de un país, desde mi perspectiva, es nuestras niñas y nuestros niños. Claro. Porque hoy que yo soy mamá, no hombre, o sea, dicen, lo más sagrado que tengo es Diego, Claro. y yo quiero que el mundo trate como yo quisiera que traten a Diego
a las niñas y a los niños, ¿sabes? Entonces, ¿cómo quiero que traten a las niñas y a los niños? Como yo quiero que el mundo trate a Diego. Entonces, cuando tú comparas lo más sagrado que tienes, que lo traten igual que al resto de las niñas y los niños, ese día es causa, ¿sabes? Claro. Porque es lo más sagrado que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, no concibo que alguien abuse el cuerpo de mi hijo, te vuelves, no sé, No, ¿sabes? es como para quemarlo todo. Exacto. Sí, yo les quiero agradecer, pero sobre todo la reflexión de que todos tenemos un espacio en el que debemos de actuar. Quien ocupa una silla en el servicio público, quien ocupa una silla desde el hogar. Esto es responsabilidad también porque algo que tú mencionabas y yo coincido y Michelle ha dado las estadísticas, la violencia se da desde los hogares. Sí, claro. Y los adultos somos responsables de nuestras niñas y los niños. adultos, Ajá. para que no nos echen la culpa a las mujeres, Sí. porque luego dicen, es que la violencia inicia porque somos las que educamos las mujeres. ¿Perdón? O porque empezaron a trabajar y ya no están en la casa, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ¿en qué momento? Perdón. ¿En O qué sea, momento? ¿por qué no se cuestiona la ausencia histórica de los hombres? Ah, y cuando tú te atreves a dar el paso para incorporarte al mundo laboral formal, entonces te conviertes en la mala. Sí. Claro. Entonces, no, Sí. desde ahí son muchos paradigmas, ¿no, Michelle? Sí, no coincido totalmente. Este es un diagnóstico que creo que poco a poco va tomando mayores espacios, ¿no? Los vemos en redes. Eufrosina, yo te encontré a ti por un podcast en YouTube y a partir de ahí estas palabras se quedan, ¿no? En la mente, en los corazones y ojalá sea el motor de muchos cambios, que haya más eufrosinas en todo el país. Sí. Acá muchas vemos eufrosinas. muchas. Y que cada vez seamos más, porque estamos hablando de casos que no deberían de estar sucediendo. O sea, qué extraño. A mí me pasa, hablábamos hace unos meses de ese vacío. Gaby hizo una propuesta, porque todavía aquí en Sonora el registro civil tiene un apartadito donde dice que menores de 16 y 17 años pueden contraer matrimonio con el consentimiento de padres o tutores. Hay un código de familia que está por encima de esto, pero que sigue existiendo este pedacito. Nos dice que aún no lo hemos dejado atrás en la historia. Exacto. Hay que borrarlo. Sigue. O sea, y que se tiene que eliminar. ¿Cómo es posible que esté? O sea, uno conforme va viendo datos y conociendo historias, dice, ¿cómo está sucediendo esto? Pero ¿cuánto queda por avanzar y cuántas manos hacen falta en estas causas? Y que los que estamos en esta causa tampoco no nos carguen la responsabilidad, sino que, como lo decía hace ratito Gaby y Michelle, es que preguntémonos como sociedad cuánto tiempo también le dedicamos a este país. Sí. O sea, cuánto tiempo le regalamos a las niñas y a los niños. Y se lo deberíamos de regalar por las niñas y los niños. Yo les agradezco, la verdad, que hayan participado de este episodio del podcast, que no descubrimos el hilo negro. Ahí están las soluciones. Ahí está, lo que queremos necesitamos es amar a nuestras niñas y niños para darles el futuro que ellos se merecen y el presente. Pero yo te diría que cerraras este programa, Eufrosina, porque Eufrosina es una mujer que salió a los 12 años para construir, siendo una niña, construir su futuro. Y hoy es una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, como lo dije al principio, pero sí es un aliciente para otras niñas, porque otras niñas saben que se puede, que origen no es destino. ¿Y qué le dirías a esas niñas eufrosinas como tú? ¿Qué le diría yo? Hoy les digo y me veo siendo yo niña de 8 y 10 años, a que aún con el miedo avancen, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me pongo en el papel de Eufrosina de 8 o 9 años. Ella nunca cuestionó qué era miedo. Okay. Aún así iba y regresaba y le daban su chinga, ¿sabes? Y como adultos muchas veces, ¿qué van a decir? ¿Para qué lo voy a hacer? No va a salir, ya estoy grande, no me toca, no me corresponde. Y lo que admiro de esa niña de 8 o 10 años, nunca se hizo esos cuestionamientos. Avanzaba. Ella se subía a los árboles y se caía, pues ya,
pues se caía, ¿sabes? ¿No? Te sacudías. Entonces, aprendió que había una consecuencia buena o mala de sus decisiones, que eso también hay que dejárselo claro a nuestras niñas y a nuestros niños. A cada decisión hay una consecuencia, a cada esfuerzo hay una consecuencia, pero nada sucede por arte de magia, nada sucede solamente soñarlo, decretarlo, sino que hay que arrebatarlo, porque vivimos también un contexto en donde hoy nuestras juventudes es soñarlo, decretarlo, no, pues es a través de las redes sociales, no, mijito, eso no pasa en este planeta llamado Tierra, es a través de decisiones, y es de hoy, no hay futuro, no hay ese mañana si no iniciaste con tu esfuerzo hoy, ¿no? Es Rompiendo presente. estos paradigmas. Entonces eso les diría yo a las niñas y a los niños, y por más nos que reciben, pues merecen su sí. Muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Tú qué dices, Michelle? No, muchas gracias, Rosina, de verdad, Ajá. significa tanto Ajá. el tenerte aquí y que tu voz sea escuchada aquí ahora en Sonora también. Ojalá nos visites pronto, ojalá pronto te demos resultados de esta propuesta. Aquí en Sonora, y sí. te Espero. conozco, Gaby, de verdad tu dedicación y sensibilidad con esta causa de Sí. niñas, niños y adolescentes en Sonora. Ojalá vengan muchos Yo resultados espero de esto. pronto, mi Gaby, gracias por abrazarlo, gracias. Va más allá, te lo dije, más allá de ideología, es una causa de nuestras niñas y de nuestros niños, así que a nombre de ellas, gracias. No hay que irnos de este mundo sin luchar por ellos. Exacto. Gracias.